Hipertexto. En esta materia trabajamos la comunicación como gran objeto de estudio y para abordarla hemos elegido distintos modelos teóricos que vienen de distintas disciplinas que nos permiten hacer un recorte de ese fenómeno complejo de acuerdo con los intereses de distintos investigadores y teóricos sobre el tema. Ahora bien, vimos que a lo largo del siglo XX estas investigaciones se centraban en modelizar la comunicación, hacer esquemas en donde se la representaba de un modo bastante unidireccional, ¿sí? Algunos modelos consideran que hay un cierto feedback, pero en general vimos que había un planteo de que hay una fuente de emisión o un emisor que le envía un mensaje a un receptor. Punto. Hasta aquí hemos tratado de cuestionar esas nociones incorporando esta variación de la idea del emisor no como un sujeto único, sino como un locutor, un responsable de la acción, del que a su vez se desprenden los autores, ¿sí?, de aquel contenido que se está transmitiendo, que serían los enunciadores. A su vez dijimos que no tenemos un receptor, sino que tenemos un potencial auditorio, ¿sí?, una amplitud que lo lleva a que lo podamos considerar como potencialmente universal, y que ese mensaje en realidad es enunciado, no es algo cerrado que el emisor entrega al auditorio, sino que está anclado en el aquí y ahora de la acción comunicativa, de la situación de enunciación, porque de algún modo funciona como una especie de actualización de ese contenido. Ahora bien, ese texto, ese enunciado, esa unidad de sentido, dijimos que de algún modo se desplaza hasta después de que el auditorio la interprete. Y a su vez está condicionada en esa interpretación la visión que el auditorio tiene de ese emisor original, la visión que el emisor tiene o la consideración, el modelo de auditorio que tiene en mente a la hora de dirigirse, y eso hace que toda situación comunicativa sea polifónica. Sin embargo, y aunque pareciera que con esta interpretación estamos más o menos conformes, tenemos un desafío que se suma a todo esto. En general hemos considerado hasta aquí el texto como una unidad de sentido. Pero, ¿y si el texto no fuera una unidad? Si el texto fuera una multiplicidad potencialmente infinita, es decir, si el texto en lugar de ser texto fuera hipertexto. Vivimos en una época en que se ha desarrollado uno de los hipertextos electrónicos más importantes de la historia, que es Internet, que en definitiva nos permite empezar a cambiar nuestra visión acerca de qué es el texto, porque nos desafía. En definitiva, el hipertexto nos interesa porque nos obliga a redefinir el concepto de texto y también el concepto de autor, de lector y de lectura. Porque ya no tenemos un lector o un auditorio, tenemos un usuario. No tenemos un texto, sino un hipertexto, que en definitiva es un texto compuesto de bloques de texto, compuesto de lexias, compuesto a partir de combinaciones, ¿sí?, que se conectan mediante nodos, ¿sí?, que lo que hacen es constituir múltiples trayectos que se amplían en una textualidad abierta eternamente inacabada. Esto dice Landau, uno de los autores que trabajamos en la bibliografía, que analiza específicamente el hipertexto electrónico. El hipertexto se basa en un sistema para escribir y mostrar texto que enlaza información adicional, ¿sí?, sobre ese texto que estamos presentando. Internet considera que el protocolo de transferencia de información va a permitir el enlace de páginas web entre sí y va a permitir además la transferencia hipertextual a partir justamente de estas conexiones que no debemos dejar que se rompan, estos vínculos que de algún modo le dan verdadera entidad a lo hipertextual. El concepto de hipertexto lo desarrolló Theodore Nelson, un investigador que en la década del 60 quería hacer una base mundial de datos, pero a diferencia de lo que vemos hoy, sin que se pierda la autoría en el camino. ¿Cuáles son las principales propiedades del hipertexto? Tenemos tres principios.
El hipertexto es intertextual, es polifónico y es descentrado. El hipertexto es intertextual porque explicita definitivamente las interconexiones que un texto puede producir, ampliándolas potencialmente hasta el infinito. ¿Sí? Siempre en el hipertexto tenemos la conexión entre dos o más textos entre sí. Es polifónico porque del conjunto de trayectos posibles que se dan en esta construcción hipertextual, nace un tejido en el que es imposible privilegiar un texto sobre otro y eso da lugar a una multiplicidad de voces que de algún modo es la base de esta red en la que el usuario puede desplazarse eligiendo su propio camino. El hipertexto en ese sentido es una especie de gigante diálogo. Finalmente es descentrado porque a medida que el lector se desplaza a través de estos caminos que están planteados a través de esta red de textos, hace de su itinerar un eje organizador de la lectura, ¿sí? Cada vez que el usuario se desplaza, constituye un eje distinto que no necesariamente coincide con los anteriores. Y allí hay una cierta libertad de acción para ese usuario. En definitiva, el hipertexto es un sistema abierto que permite al usuario constituir sus propios caminos de lectura, no tiene fin, continúa creciendo gracias a la posibilidad de añadir nuevas lecciones y además es descentrado, ¿sí? Landau elige un vocabulario que a nosotros nos interesa particularmente para expresarse acerca del hipertexto y entre las lecciones, digamos, entre las palabras que elige para hacerlo, incluye algunas como hipervínculo, recorrido, cadencia rítmica, percepción dinámica, azaroso, caótico, la idea de loop, es decir, esta información que se repite para ahorrar recursos, ¿sí? Para que la información siempre esté disponible sin que haya necesidad de descarga. La idea de collage, de obra abierta, de inacabado. Lo caótico no es más que una impresión, porque ustedes piensen, es el texto más programado del mundo. De hecho, se llama programación a la construcción de lo hipertextual. Pero la sensación de caos viene de esta cierta amplitud de opciones que tiene el usuario a la hora de recorrer lo hipertextual. Es cíclico, es aleatorio y dice Landau es rizomático. Esta palabra la toma de un texto de Deleuze y Guattari, 1000 mesetas, en el que los autores analizan la diferencia entre el paradigma arbóreo y el rizoma. Es decir, entre aquellas combinaciones, elementos culturales que tienen una estructura arbórea, una estructura orgánica esperable, como puede ser la copa de un árbol o su raíz, o un cristal de hielo o un libro, en que cada una de las partes tiene una proporción respecto del total, ¿sí? Cada una de las partes tiene una relación de aspecto y de distribución equitativa respecto de los otros elementos que la componen. Ahora, en el rizoma, la estructura interna, más allá de que pueda estar programado o no, es relativamente inesperada. El paradigma arbóreo rompe con esa jerarquización propia del paradigma arbóreo, ¿sí? Lo rizomático rompe con lo arbóreo, y lo que da es como resultado un conjunto muy complejo en el que los elementos no necesariamente remiten unos a los otros y en el que cada uno puede ser un potencial centro desde donde se disparen nuevas conexiones. El rizoma pide siempre, dice Landau, una nueva forma de tránsito posible por sus innumerables devenires, por sus transversalidades, por sus multiplicidades. En el rizoma ustedes conocen los fractales y conocen también algunas plantas, ¿no? Como nos enseñaban en la escuela, el jengibre, en que cada uno de los elementos que componen esa planta en particular no tiene una relación de forma, tamaño, color con el resto de los elementos, como sí podemos encontrar en otras estructuras de la naturaleza. Elegimos algunos ejemplos para mostrarles a ustedes
para que empecemos a pensar, empecemos a analizar de qué modo algunas obras hipertextuales pueden llegar a vincularse con nuestra labor artística. Tenemos la obra de Belén Gallé, por ejemplo, que es una artista que realizó numerosas obras multimediales de estructura hipertextual, entre ellas, por ejemplo, 22 mariposas rosas, en las que en la medida que ustedes cliquean sobre las mariposas, estas salen volando. La idea es que ustedes empiecen a mirar obras y empiecen a ensayar un análisis desde el vocabulario que London les ofrece para decirnos de qué modo se expresa esta condición hipertextual, rizomática, si son más o menos interactivas, y también cómo podrían ustedes enriquecer esas obras, ¿sí? ¿Qué aspectos podrían sumar para que sean cada vez más interactivas y que lo creativo sea uno de los factores que permita fluir desde allí? Otras obras son, a ver por acá, la de Darío García Pereira, Digimus, que es una bandeja de DJ en la que el usuario puede intervenir subiendo distintas pistas y conformando una obra nueva a partir de la edición, de la combinación. O, por ejemplo, Packet Garden, que es un software que se instala en una computadora en particular y va creando un mundo que evoluciona por las distintas etapas. Surgen microorganismos, surgen helechos, grandes dinosaurios, y eso se va produciendo sin que podamos hacer nada, en la medida que vamos navegando por internet y realizando distintas acciones. Mandamos un mail y explota un volcán, suele ocurrir. ¿Cuál sería la pregunta de examen que podríamos hacer sobre este tema? Fundamental. ¿Qué es el hipertexto? ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades en la producción y en el uso? Tenemos un desafío porque desde Lando lo estamos trabajando desde el lugar de la producción. Desde el texto de Verón, que ustedes tienen en la bibliografía, se piensa desde el punto de vista del usuario, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo usar hipertextualmente algo como una biblioteca, como un diccionario? ¿Cuáles son los elementos que hacen a la hipertextualidad y que se definen más allá de la condición electrónica de la composición? Nos vemos la próxima. Muchas gracias.